Hola, bienvenidos. Yo soy Cristina y esta es la parte 30, Introducción a las interfaces en C#. En esta lección veremos lo básico de las interfaces. En próximas lecciones hablaremos sobre las clases abstractas y las diferencias entre las clases abstractas y las interfaces. Después de eso veremos los escenarios de la vida real en los que utilizamos interfaces y clases abstractas. Estos son conceptos muy importantes y muy utilizados en proyectos de software. Sabemos que podemos crear una clase utilizando la palabra reservada class, así que para crear una interfaz utilizamos la palabra reservada interface. Las interfaces son muy similares a las clases. Sabemos que una clase puede contener propiedades, métodos delegados. De igual manera, una interfaz puede contener propiedades, métodos delegados, pero solo declaraciones y no implementaciones. Veamos qué quiero decir con esto. Para crear una interfaz utilizamos la palabra reservada interface y digamos que quiero crear la interfaz y cliente, entonces tendría que poner la palabra reservada interface y después el nombre de la interfaz y cliente. Y si vemos, antes de cliente tengo la letra I en mayúscula. Esta es una convención de nombres. En C# para nombrar una interfaz por convención debemos poner la letra I mayúscula al inicio. Si no le ponemos la I mayúscula como prefijo, no pasa nada, no tendremos ningún error de compilación ni nada. Entonces se la quito y sigue igual. Pero por convención la utilizamos y de este modo pues es más fácil identificar una interfaz. Y la razón por la que existe esta convención de nombres es para que simplemente con ver el nombre podamos saber que se trata de una interfaz. Entonces, las convenciones de nombres nos hacen la vida más fácil a los developers, así que no son obligatorias, pero es buena práctica seguirlas. En este caso, por ejemplo, si tenemos una variable y cliente C1, simplemente con ver el nombre ya sabemos que esta variable pues se trata de una interfaz. Como les dije, las interfaces solo pueden contener declaraciones y no implementaciones. Por ejemplo, digamos que quiero tener un método imprimir dentro de esta interfaz. Entonces voy a imprimir y pongo punto y coma para cerrar el método. Entonces esta interfaz está declarada así, está bien, no hay ningún error. Pero si intentamos agregarle una implementación a la interfaz, por ejemplo, console writeLine, ponemos un mensaje, hola. En este caso tenemos un error. Y si ponemos el mouse encima podemos ver el error. Dice, la característica de implementación de interfaz predeterminada no está disponible en C# 7.3. Usa la versión 8.0 del lenguaje o una posterior. Y acá está el otro mensaje que dice, el tiempo de ejecución de destino no admite la implementación de interfaz predeterminada. Entonces, como vemos en el ejemplo, con la versión actual de C# 7.3 que tenemos, no es posible tener implementación de una interfaz, pero parece que hay una forma de hacerlo a partir de la versión de C# 8.0. Se puede definir una implementación para los miembros declarados de una interfaz a partir de C# 8.0. Si quieren saber más al respecto, les sugiero googlear C# 8.0 implementación en interfaces y buscar en la lista de resultados los links al learn.microsoft.com o entrar directo al link. Aquí pueden pausar el video y tomarlo, describirlo o googlearlo simplemente. Y como esta característica es nueva en el lenguaje, seguramente muchos proyectos actuales no están utilizando C# 8.0 o mayor, o una versión mayor. Así que omitiendo las nuevas versiones del lenguaje y siguiendo con este tutorial, hay que tomar en cuenta que las interfaces antes de la versión 8.0 de C# no podemos tener implementación. O sea, esto no es posible. Y esa es una de las principales características de las interfaces. A lo mejor en un futuro esto va a cambiar, pero pues de momento, si estamos estudiando C# y vamos a empezar a trabajar en empresas donde ya tienen sistemas viejos y proyectos, no va a ser posible. Entonces, no tendría caso explicar una característica nueva que en realidad no se va a estar usando mucho, no se está usando actualmente. Entonces, sigamos con el concepto clásico de las interfaces. Muy bien, para la interfaz
y cliente, solo vamos a tener la declaración del método imprimir. Entonces voy a quitar esto y lo vamos a dejar así. Bien, tenemos el método imprimir sin implementación y digamos que la implementación es cuando abrimos las llaves y adentro escribimos el código que va a ser ejecutado por esta función. Otro punto dentro de las interfaces es que los miembros de una interfaz son públicos por default y no podemos asignarle un modificador de acceso. Por ejemplo, si intento ponerle aquí public, esto no es posible, ¿no? Aquí está el modificador public, no es válido para este elemento. Y aquí hay otro mensajito que la versión 8.0 o posterior sí se puede, pero aquí no. Entonces, por default, todos los miembros de la interfaz son públicos y si lo ponemos, pues vamos a tener un error, perdón, es con minúscula, vamos a tener un error de compilación. Así que esa sería otra característica de las interfaces. Así que recordemos, los miembros de una interfaz son públicos por default, no pueden tener modificador de acceso explícito, o sea que escrito ahí directamente. Y aún no hemos hablado de los modificadores de acceso, pero hablaremos de estos en próximas lecciones. Recordemos que en las interfaces no podemos tener modificadores de acceso y también recordemos que a partir de la versión C# 8.0 sí es posible, pero ahorita utilizando el Visual Studio 2022 y con C# 7.3 no es posible, que sería la gran mayoría de software que está ahorita en el mercado. ¿Puede una interfaz contener campos? Sabemos que una clase puede contener campos como el ID, nombre, pero una interfaz no puede. Voy a poner aquí un campo int ID y si pongo el mouse encima, vemos que el error dice las interfaces no pueden incluir campos de instancia. Entonces no es posible, no pueden contener campos. Entonces se lo voy a quitar. Muy bien, tenemos esta interfaz y cliente y digamos que puede ser implementada por una clase. Voy a escribir la clase aquí abajo. Class cliente. Y esta clase va a heredar de la interfaz y cliente. O sea, para herencia, recordemos, usamos dos puntos y luego el nombre de quien va a heredar, en este caso de i cliente. Y esta clase cliente, al tener esta sintaxis como la herencia, dos puntos y después una interfaz, pues debe implementar esta interfaz. Entonces, se podría decir que cliente está implementando i cliente. Cuando una clase hereda de una interfaz, la clase debe de proporcionar la implementación para los métodos dentro de la interfaz. En este caso, para el método imprimir. Entonces, esta clase, como está heredando de esta interfaz, tiene que proporcionar implementación para este método. Si una clase que hereda de una interfaz no proporciona la implementación de los miembros de la interfaz, vamos a tener un error. Y el error es este, ¿no? Cliente no implementa el miembro de interfaz y cliente.imprimir. O sea, quiere decir que esta clase debe tener este mismo método con esta misma firma. Las interfaces solo tienen declaraciones y las declaraciones estarán en la interfaz para que las clases o las estructuras les proporcionen una implementación. Se preguntarán, si las interfaces no proveen implementación, ¿para qué se usan? No se preocupen por esto porque más adelante hablaremos a detalle de un escenario real donde una empresa podría utilizar una interfaz. Así que por ahora entendamos los conceptos básicos sobre las interfaces. Y vamos a implementar el método imprimir. Entonces, para implementarlo, lo único que tengo que hacer es crear otro método con la misma firma. Entonces, ¿cuál es la firma? Pues el tipo de retorno, el nombre, que tiene que ser igual, y los parámetros que recibe tienen que ser los mismos. Entonces, en este caso, el tipo de retorno o el valor de retorno es void, que no retorna nada, y el nombre es imprimir, es el mismo, y los parámetros que está recibiendo, entre paréntesis, pues no recibe nada. Entonces, estos dos métodos tienen la misma firma, y al tener la misma firma, esta clase está ya implementando este método de esta interfaz. Y si agregar un parámetro aquí, por ejemplo, string nombre, en este caso ya no es la misma firma, ya no corresponde
a este método. Ya no es el mismo método porque no es la misma firma y por lo tanto pues está marcando error porque no estamos implementando ese método imprimir de la interfaz. Y si le quito el parámetro, ya, así está igual y ya no tenemos ningún error. Bien, entonces estoy implementando el método pero voy a hacer que pues que haga algo, ¿no? Entonces voy a poner un writeLine y de mensaje vamos a poner método imprimir de la interfaz. Y si creamos una instancia de la clase, aquí vamos a poner cliente c1 igual a new cliente y podemos llamar al método, a este método imprimir. Entonces voy a poner aquí nada más c1.imprimir y si corremos el código control F5 pues tendríamos que ver ese mensaje en pantalla, que es el método imprimir de la interfaz, que es es la implementación que le dimos a este imprimir dentro de esa interfaz. O sea, como la clase cliente está heredando de esa interfaz y esa interfaz nos obliga a implementar este método, le pusimos nosotros este mensaje aquí, esta implementación. Cuando creamos una instancia y llamamos al método, pues se ejecuta este código que está aquí en la implementación. Como vimos, las interfaces se crean utilizando la palabra reservada interface o interfase. Así como las clases, las interfaces pueden contener propiedades, métodos delegados o eventos, pero solo las declaraciones no pueden contener implementación. En este punto tengo que decir que así ha sido no solo en C#, sino también en otros lenguajes de programación, pero a partir de C# 8.0 se puede definir una implementación para los miembros declarados de una interfaz. Y aquí les dejo el link de learn.microsoft.com por si quieren ver más información al respecto. Tendremos un error de compilación si no implementamos los miembros de una interfaz. Los miembros de las interfaces son públicos por default y no permiten que pongamos modificadores de acceso explícitos. Las interfaces no pueden contener campos. Si una clase o una estructura hereda de una interfaz, esta debe proveer implementación para todos los miembros de la interfaz. De lo contrario, tendremos un error de compilación. En nuestro ejemplo, esta interfaz solo contiene un método. Y esta clase cliente implementa ese único método. La clase tiene que proveer implementación para los miembros de la interfaz, o sea, para el método imprimir en este caso, en este ejemplo. Si tuviéramos otro método o propiedad o evento, la clase tendría que proporcionar implementación también para esos miembros de la interfaz. Si una clase hereda de una interfaz, esta tiene que proveer implementación para todos los miembros de la interfaz. De lo contrario, obtendremos un error de compilación. Una clase o una estructura puede heredar de más de una interfaz, pero una clase no puede heredar de más de una clase. Este es otro concepto muy interesante y muy importante. Las clases permiten herencia de múltiples interfaces. Por ejemplo, si tenemos otra interfaz, lo voy a poner aquí abajo, interface y persona. Y le voy a poner un método, voy a mostrar nombre. Esta clase cliente puede heredar de iCliente y también de iPersona. Para eso nada más voy a poner una coma y luego iPersona. Y vean esto, para proveer la implementación de esta interfaz nueva que creamos, podemos utilizar la ayuda de Visual Studio. Si ponemos el mouse encima de la interfaz y aparece este icono como de un foco, le damos clic aquí, tenemos estas dos opciones. La segunda opción dice implementar todos los miembros de forma explícita y la primera opción dice implementar interfaz. Entonces, en la próxima lección veremos cómo implementar miembros de forma explícita. En esta lección vamos a utilizar la primera opción, implementar interfaz, y si le doy clic, lo que va a hacer, aquí hay un ejemplo de lo que va a hacer es crear este método por nosotros que corresponde al único método que tiene esta interfaz.
persona. Si tuviera más, serían todas las opciones o todos los miembros de esa interfaz. Entonces le voy a dar clic y aquí está la implementación por default que nos dio el Visual Studio. Ahora que ya tenemos el método implementado automáticamente por Visual Studio, borremos este código y escribamos la implementación. Entonces voy a poner nada más un mensaje también, console writeline, y el mensaje va a ser método y el nombre del método, mostrar nombre. Si vemos el código, las clases pueden heredar de muchas interfaces al mismo tiempo. Si compilamos el código, pues no tenemos ningún error. Compilar, y no hay ningún error. Si vemos la lista de errores, no hay ningún error. Todo está bien, entonces es posible heredar de varias interfaces al mismo tiempo. No es posible heredar de varias clases al mismo tiempo. Muy bien, tenemos esta clase cliente y creemos otra clase. Voy a crear la clase ejemplo. Y pues básicamente ya tenemos dos clases, la clase cliente y la clase ejemplo. ¿Puede la clase program heredar de estas dos clases al mismo tiempo? Voy a poner la herencia aquí. Entonces program va a heredar de cliente y de ejemplo. Esta clase program está intentando heredar de cliente y también de ejemplo al mismo tiempo. Como vemos, hay dos errores ahorita de compilación. Si vemos este error de aquí, dice que la clase program no puede tener varias clases bases, cliente y ejemplo. O sea, una clase no puede heredar de varias clases. El otro error dice que el modificador de acceso, la accesibilidad de la clase cliente es menos que la de clase program. Eso es porque program tiene public y la clase cliente no tiene ningún modificador de acceso. Entonces, cuando no tienen, por default, son protected y protected tiene menos accesibilidad que público. Así que vamos a agregarle public y también le voy a agregar a esta public, aunque el otro error va a seguir igual, ¿no? Entonces, con eso ya arreglamos el error que tenía aquí antes. Pero si vemos, este es el error al que queremos llegar, que una clase no puede tener varias clases bases, solo puede tener una. O sea, si quito esta, pues funciona. Pero es lo que les quería explicar. O sea, una clase no puede heredar de varias clases, solo de una. Pero una clase sí puede heredar de varias interfaces. Eso sí es posible. Las interfaces pueden heredar de otras interfaces. Una clase que hereda de una interfaz que a su vez hereda de otra interfaz debe implementar toda la cadena de herencia de los miembros de cada una de las interfaces encadenadas. Veamos qué quiero decir con esto. Digamos que tengo estas dos interfaces, y persona y también y cliente. Voy a quitar la herencia de aquí, de la clase cliente. Y digamos que esta y cliente hereda de y persona. Y cliente hereda de y persona. Y ahora voy a hacer que cliente, voy a borrar esto de aquí. Voy a hacer que cliente a su vez herede de y cliente. En este escenario, y cliente hereda de y persona. Y la clase cliente hereda de y cliente. Entonces hay una jerarquía de herencia. O sea, esta hereda de esta y esta hereda de esta interfaz. Obviamente los métodos imprimir y este otro método mostrar nombre estarán disponibles para esta clase cliente. Al heredar de una interfaz hay que proveer la implementación en la clase, así que agreguemos el método imprimir. Otra vez aquí vamos a agregar este. Entonces es public void imprimir y vamos a poner console.writeline. El mensaje que le voy a poner va a ser implementación de imprimir. Ya creamos la implementación para iCliente, que solo tiene el método imprimir. Pero tenemos un error. Si vemos el error, si pongo el mouse encima, dice cliente no implementa el miembro de interfaz y persona.mostrar nombre.
Como iCliente hereda de iPersona, el método mostrar nombre técnicamente también es parte de iCliente, y al heredar iCliente en la clase cliente también debemos implementar los miembros de iPersona. Si lo vemos como una jerarquía, digamos que el cliente debe hacer todo lo que iCliente y a su vez lo que iPersona, porque iCliente hereda de iPersona. Al final de cuentas, la clase que hereda de una interfaz que herede de más interfaces tendrá que implementar todos los miembros de todas las interfaces incluidas en la jerarquía de herencia. Si vemos el código, tenemos una cadena de herencia o una jerarquía de herencia, cliente hereda de iCliente y a su vez iCliente hereda de iPersona. Una clase tiene que proveer implementación para toda la cadena de herencia de las interfaces. Igual que antes, podemos utilizar la ayuda de Visual Studio para implementar toda la cadena de miembros de la interfaz, de la jerarquía de herencia. Por ejemplo, si borro esto, voy a cortar esto. Si no tuviéramos nada aquí, ¿no? Y ya sabemos que esta clase hereda de iCliente, y si vemos la clase, la interfaz iCliente solo tiene un método, pero como hereda también de otra interfaz, la otra interfaz tiene otro método. Entonces, imagínense si hubiera muchas interfaces con muchos métodos y cosas, pues más fácil simplemente poner el mouse aquí encima, darle clic aquí y implementar interfaz. En este caso, en el ejemplo, ya nos está mostrando los dos métodos, el de imprimir y también el de mostrar nombre. Entonces, si le doy clic, ya creo la implementación aquí automáticamente. Y como había copiado el texto, vamos a ponerlo en implementación. En este caso, implementación de mostrar nombre. ¿Y cómo podemos probar este código? Pues igual que antes, creamos la instancia y después llamamos a los métodos. En la clase vamos a tener dos métodos, imprimir y mostrar nombre. Entonces aquí está imprimir, lo voy a poner c1.mostrar nombre. Y si corremos, control F5, tendremos que ver los dos mensajes ahí, las dos implementaciones, implementación de imprimir, implementación de mostrar nombre. Este es otro concepto importante, probablemente por esto es por lo que usamos las interfaces y es un escenario real de trabajo. No podemos crear una instancia de una interfaz, pero una variable de referencia de tipo interfaz puede apuntar a un objeto de una clase derivada de esta interfaz. Esta frase tiene mucho sentido. No podemos crear una instancia de una interfaz. Veamos un ejemplo de por qué tiene sentido. Bien, voy a borrar esto. Y si intento crear un objeto de una interfaz y cliente, la variable cliente igual a new y cliente, esto no es posible. No puedo crear una instancia. No se puede crear una instancia de la interfaz o el tipo abstracto y cliente. Esto no es posible, o sea, recordemos que cuando ponemos new y luego el nombre de una clase, creamos instancias, pero en el caso de las interfaces esto no es posible. Y tiene mucho sentido porque si vemos el código de la interfaz y cliente, pues no tiene nada dentro del método imprimir, o sea, solo tiene declaraciones y no tiene implementaciones. Entonces, ¿por qué crear una instancia de algo pues que no tiene código que ejecutar? Básicamente las interfaces están incompletas porque no tienen implementación. Si creamos objetos, pero no los podemos usar o hacer nada con ellos, es por eso que tenemos un error de compilación. El lenguaje no nos permite tener instancias de interfaces ni tampoco de clases abstractas. Hablaremos sobre las clases abstractas más adelante. No podemos crear una instancia de una interfaz, no podemos poner igual new y la interfaz. Recordemos que con igual new se crean las instancias y esto no se puede hacer con una interfaz. Pero, ¿qué cosas sí podemos hacer en su lugar? En la lección anterior vimos la variable de referencia de objeto y el objeto en sí. Recordemos que la variable de referencia del objeto se guarda en el stack o la pila de la memoria, al igual que los value type o los tipos de valor como las estructuras. Y el objeto en sí se guarda en el heap de la memoria o el montón de la memoria. Entonces, si tuviéramos cliente C1 igual a new cliente, C1 es la variable de referencia de objeto
la cual apunta a un objeto almacenado en el heap o el montón. De manera similar, aquí la variable cliente es una variable de referencia al objeto de tipo iCliente, lo cual podemos hacer aquí. A esta variable tipo iCliente asignarle una instancia de cliente. Entonces, esto sí es posible. Entonces, esta variable, que es la variable de referencia al objeto y es la que se guarda en el stack de la memoria, solamente está ahí diciendo a dónde apunta, a qué objeto. Y este objeto o esta instancia es la que se va a guardar en el montón o en el heap. Entonces, si tienen dudas acerca de esto que estoy mencionando, les recomiendo ver la lección anterior, donde hablamos sobre esto, sobre qué es la variable de referencia al objeto y qué es el objeto en sí. Entonces, podemos tener una variable de tipo de la interfaz, que es la variable de referencia al objeto, y asignarle como valor una instancia de una clase. La clase cliente hereda de la interfaz iCliente, y a su vez iCliente hereda de iPersona. O sea, como vimos aquí, la clase cliente hereda de aquí y luego iCliente hereda de iPersona. Lo cual significa que para cliente los miembros de iPersona también están disponibles. Y como vimos en la herencia, una clase padre puede apuntar a una instancia de la clase hija. Muy similar como una interfaz es como la clase padre o la clase base, esta puede apuntar a una instancia de la clase hija o derivada. Y por eso podemos hacer esto en el código. O sea, una interfaz que sería como la clase base puede apuntar a una instancia hija o clase derivada. Como vimos en el ejemplo, este es otro concepto importante sobre las interfaces. No podemos crear una instancia de una interfaz, pero una variable de referencia de tipo de la interfaz puede apuntar a un objeto de una clase derivada de esa interfaz. Y ya hemos visto esto. La convención de nombres para las interfaces dice que se debe poner el prefijo i al nombrar la interfaz. Esta es una pregunta típica en las entrevistas de trabajo y aunque ya entiendan los conceptos básicos y lo que se puede y no hacer con las interfaces, en C# un punto importante es que las interfaces tienen una palabra clave para definirlas y es contrato. Una interfaz es como un contrato que una clase está obligado a seguir. ¿Por qué es como un contrato? Si pensamos en la vida real, un contrato obliga a que se cumpla algo. En la interfaz tenemos declaraciones y cuando la interfaz se hereda a una clase, la clase está obligada a proporcionar implementación para esas declaraciones. Si en una entrevista de trabajo les preguntan qué es una interfaz, ustedes fácilmente pueden decir es como un contrato y explicar las razones por qué se parece a un contrato. Como ya mencioné, en próximas lecciones hablaremos sobre las clases abstractas y las diferencias entre las clases abstractas y las interfaces. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar y para recursos adicionales recuerden visitar el sitio web pragintech.com y te deseo que tengas un excelente día.